Bien, seguimos informando en ProMás, aquí en compañía del licenciado Pedro Jali, acerca de un diplomado en seguridad social que vamos a ir desarrollando. También otros temas que hacen a IPS, ya que también es un experto del Instituto de Previsión Social, sabe bastante. Y sobre todo hablar o seguir hablando en esa partecita que estábamos hablando acerca de la fusión de la que se habla desde salud, IPS. ¿Cómo está eso? Bueno, para plantear bien el tema hay que entender que IPS realmente son dos IPS. Está el Claro. programa de salud y el programa de pensiones. Ujú. El programa de pensiones no se toca en esta propuesta de la ministra Barán, se toca el programa de salud. IPS tiene 1,5 millones de asegurados en salud, el trabajador aportante y la familia. Maneja un presupuesto casi del volumen del Ministerio de Salud, provee la medicina, posiblemente la medicina de más alta complejidad la provee IPS, con sus luces y sombras sigue siendo la mejor medicina que se da en el Paraguay. Claro. ¿Por qué? Porque en la llovizna tenés tu seguro privado, pero en la tormenta, en el cáncer, en el corazón abierto, en la diálisis, socorro IPS. Por el costo y por la calidad técnica, la capacidad de los médicos que están en Ujú. IPS y por la aparatología que tiene IPS. Ese es tiene su encanto para el Ministerio de Salud. Desde luego que va a querer asociarse o absorberlo. Hay que discutir eso. ¿Por qué? Porque va a ser un aliado tremendo de la salud pública. Pero ojo, IPS no es salud pública. IPS está orientado y financiado por el sector privado. El aportante es privado. Claro. Es un trabajador que hace aportes obligatorios. IPS no recibe un guaraní del fisco. El mayor deudor de IPS es el Estado. Y justamente el Estado ahora el que quiere decir fusionate pues conmigo, vamos. Entonces hay algo ahí que yo Que no es diría, claro, ¿no? primero no pagame lo que me debes y Claro, después vamos a buscar trabajar juntos. claro. Pero sigue siendo una idea interesante que creo que la ministra Barán llevará adelante. Le ayudaremos si es que va a producir beneficios para el asegurado. Le Ujú. ayudaremos, le apoyaremos. Hablo como jubilado de IPS. Claro. Si es que va a ser positivo, pero no queremos que seamos el convidado de piedra en que se aprovechen del IPS ya otra vez para mejorar la atención a todo el mundo a costa del asegurado, aunque parezca ríspido decirlo, pero no debe ser así. Ujú, ujú. Bueno, claro, es ir analizando el paso a paso también, ver en qué consiste toda esa fusión que quieren hacer y sobre todo, como le decía recién, que el asegurado entienda de qué es lo que se trata o este pedido de fusión. Asimismo, yo veo bastante espinoso el tema porque hoy IPS tiene 1,5 millones de asegurados, con un programa de salud, atendiéndolos con un programa de salud desfinanciado, que hace Ujú. rato está en déficit. Por eso hay tantos problemas de calidad de atención en Claro. IPS. Desfinanciado quiere decir que lo que entra como aporte no alcanza a cubrir las necesidades de esos 1,5 millones de asegurados. Ujú. Lo que sería si IPS también tuviera que atender a 7 millones de paraguayos. Ahí ya no vamos a pelearnos entre todos por un geniol, por un turno. Entonces hay Claro. que ser muy cuidadoso en esa fusión o en esa absorción o en esa concertación de esfuerzos. No hay que dejar de ver que de acuerdo a la Constitución Nacional, la salud en el Paraguay está segmentada en 6 sectores independientes uno de otros. Así dice la Constitución, Claro. artículo 69. La salud pública, Ministerio de Salud. IPS, la salud de los trabajadores, sanidad militar, sanidad policial, sector privado y Cruz Roja y hospital universitario. No podés fusionar uno con otro, cada uno atiende su área. Lo que sí podés es decir, vamos a trabajar juntos para atender mejor a nuestras respectivas áreas. Pero nada de que yo que te debo a vos te va a fusionar conmigo y dame Claro. a tu presupuesto. Eso no, definitivamente no. Claro, no funciona por ese lado, digamos. No. Y hay que ser muy cuidadoso en este tema también porque así como en el otro proyecto que también se está instalando ahora, el de superintendencia de pensiones, Sí. son temas álgidos, son temas que generan mucha reacción social, generan mucha reacción entre la gente. La primera reacción es oponerse. Y a lo mejor hasta de repente hay por ahí algo que convenga, pero
Si no socializás, si no buscas el consenso social entre los actores, trabajadores, empleadores, jubilados y otros sectores, no vas a lograr concretar ninguna reforma importante. Vas a terminar, ¿En qué consiste la superintendencia de pensiones específicamente, o sea, más concreto? Mira, en Paraguay tenemos 7 cajas públicas y algunas mutuales y cooperativas que venden programas de retiro programado. Claro. Poner plata y en 20 años retirar tal plata. Las cajas públicas y esos sistemas privados no tienen un organismo de control único. Cada uno tiene su propio organismo de control. Por ejemplo, IPS tiene su auditoría interna, tiene en su legislación las disposiciones sobre autocontrol. ¿Pero de qué ha servido? La caja bancaria, la misma cosa. ¿De qué ha servido? En el año 2000 prácticamente compró un banco en quiebra y se fue casi al piso la caja bancaria. La caja Itaipú, la Cajubi, hace poco entregó 100 millones de dólares a un operador extranjero que esa deuda ahora es de 500 millones de dólares, se perdió. En la década de los 90, IPS hizo préstamos directos al sector empresarial. La mayoría fueron estafas. Es decir, los controles propios de cada entidad son muy permeables, existen, pero son muy permeables y débiles. ¿Por qué? Por injerencias políticas. Claro. La política o la clase política en este país ha permeado y penetrado en la administración de los fondos de pensiones, especialmente de IPS, buscando apoderarse de los fondos. En ese esquema, cuando se dice vamos a crear un órgano de control, es bien vista la idea. Claro que es necesaria, pero vamos a crear ese órgano de acuerdo a 2 cosas: la autonomía de las respectivas cajas, respetando la autonomía de las respectivas cajas y respetando la Constitución Nacional. ¿Por qué digo la Constitución Nacional? Primero porque soy abogado y mi eje es la Constitución. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si vos vas a crear un ente contralor del sistema de pensiones, ¿dónde lo ubicas? ¿En el Banco Central? Como se plantea, no se puede. Porque la Constitución Nacional, artículo 285, dice que el Banco Central tiene competencia en materia de emisión monetaria, política cambiaria, crediticia y monetaria, no para manejar sistema de pensiones. Entonces hay que hacer un ejercicio ahí medio raro para tratar de ubicar una super de pensiones en el Banco Central. ¿Dónde debe estar entonces un organismo de contralor del sistema de pensiones en el Ministerio de Trabajo, que está creado para eso y que por su carta orgánica, ley 5.515 del 2015, tiene las atribuciones legales para controlar en todo sentido el sistema de pensiones? Entonces, ¿para qué crear algo nuevo si ya tenemos algo que existe? ¿O hay alguna otra intención detrás de ese acaparamiento de todas las reservas pensionales para que sea una persona llamada superintendente, dependiente del directorio del Banco Central, el que ordene qué hacer con los fondos de pensiones? Eso a mí no me gusta. Estamos muy alertas los jubilados y los asegurados, y si es necesario decirle al gobierno en torno enérgico, para con esto, vamos a replantear el tema, lo haremos. Claro, que está muy bien que tomen esa postura y bueno, defenderlo justamente de las cajas de los pensionados, ¿no? Así mismo. Y por bueno, otro es un lado, tema que lo tienen que seguir debatiendo, hablando constantemente, y ya hubo charlas con los representantes del actual gobierno. Y mira, hubo algunos acercamientos con el gremio de los jubilados en relación a este último tema, sistema de pensiones, también respecto al IPS, que es el principal actor de este tema. Es la caja más grande, más importante, con mayor volumen de reserva. IPS tiene en el sistema bancario 2.300 millones de dólares financiando la especulación. Es muchísima plata. La reserva país está por los 11.000 millones de dólares. IPS solito tiene 2.300. Claro. Eso te da la dimensión de lo que vale IPS, el fondo de pensiones de IPS. Lógico que es un botín político. Sí. Entonces, nuestra postura desde la Asociación de Jubilados siempre ha sido: los fondos no se tocan. Los fondos de pensiones del IPS no se tocan y tienen que estar disponibles para su finalidad. Tu jubilación dentro de 20 años, claro, la mía hasta que yo me muera en 20 años o menos o más, qué sé yo, y la de las personas que están detrás de cámaras empezando a aportar
Para eso son los fondos de pensiones, no son para destinar a otras finalidades. Claro. Entonces, IPS como principal actor es el que marca la ruta. Consecuentemente, pone en IPS al mando de personas técnicas y capaces. Y ahí yo creo que el presidente Peña se ha equivocado en la designación de la actual dirigencia del IPS. ¿Por qué? Y lo digo con toda franqueza, el actual presidente del IPS, el doctor Brito, es una excelente persona, médico, urólogo, excelente, olimpista encima, excelente persona, pero ya estuvo, Ningo, ya estuvo con 10 años, ya conocía estos problemas. Claro. Y no pasó nada. Le damos otra oportunidad a gente que ya estuvo para hacer más de lo mismo, no va a hacer los cambios que se necesitan. IPS tiene que ser dirigido por gente joven, preparada. Hay muchísimos al interior de IPS, gente muy bien formada, que está esperando su oportunidad para aportar su conocimiento y su patriotismo y su sapiencia para enderezar el rumbo en IPS. Hay que darle oportunidades y eso le vamos a decir al presidente Peña. Poné a gente realmente que sepa qué hacer, no a gente que cubra lo que hizo hace 10 años. Bueno, existe entonces gente, bueno, personas como usted que están justamente defendiendo los derechos de los pensionados de IPS y la importancia que tienen también hablar acerca del observatorio. Claro, pues yo no estoy defendiendo los derechos de los pensionados, estoy defendiendo los derechos de los aportantes. De los aportantes. Porque son los futuros jubilados, entonces Sí. ¿para qué aportar si no te vas a jubilar nunca? Claro. Bueno, esos son los derechos que estamos defendiendo los jubilados, como yo. Ahora, en ese esquema de defender los derechos y de formar gente, una herramienta fundamental es el Observatorio de la Seguridad Social. Aparte del diplomado que lo hablamos y lo dejamos un poco ahí, el Observatorio de la Seguridad Social, los observatorios son organismos que están monitoreando permanentemente cómo evoluciona el mercado previsional. ¿Qué pasa en otros países? Lo que pasó en Argentina, en Bolivia, catastrófico para los argentinos y para los bolivianos. Nadie acá se percató. Las nuevas doctrinas en materia de protección social, los nuevos modelos de salud para los trabajadores. Está monitoreando y recopilando información con miras a hacer una especie de contrapeso de la clase política. Cuando presentan algún proyecto medio descabellado, salen los observatorios de seguridad social o los institutos a decirle, para un poco, vamos a analizar este tema porque eso no está pasando en el mundo. Claro. ¿Por qué querés hacer eso acá? Y bueno, esa es la importancia de crear un observatorio, un monitor permanente del sistema. Pero para eso tenés que tener gente preparada, tenés que tener expertos en seguridad social, tenés que tener por lo menos personas que hayan hecho un diplomado y tengan los conceptos básicos. Ahí se relaciona entonces la oportunidad de poder hacer y realizar este diplomado en seguridad social y para que pueda existir un observatorio realmente bueno, ¿no? Tal cual, tal cual. Y no solamente a los efectos de monitorear, sino a los efectos de proyectar. El gran problema de la seguridad social en el mundo luego es la dinámica de los cambios sociales. Por darte un ejemplo sencillo, hasta cuando se crea el IPS en la década de los 50 del siglo pasado, ¿cuál era el trabajo clásico? El concepto clásico de trabajo era 8 horas en una empresa y en esa empresa me jubilo. Exacto. 8 horas, contrato y bueno, y si entraba en la administración pública, mejor todavía. Eso desapareció. Hoy en día el trabajo ya no es el modelo clásico de 8 horas e ir trabajo decente, etcétera. Es el Uber, trabajo sobre plataforma, el trabajo online. La juventud que está saliendo hoy de los sectores formativos ya no quiere entrar a una empresa y quedarse 50 años en una empresa, quiere comerse el mundo en 5 años y tiene las herramientas tecnológicas al alcance, la informática, la inteligencia artificial. ¿Cómo le vas a decir a un chico que tiene esa visión del mundo, no, tenés que entrar hace 8 horas en una empresa y te vas a jubilar ahí? No va a aceptar. Entonces, ¿a qué me refiero? La seguridad social debe evolucionar en sus conceptos y en su forma de responder a la gente, atendiendo a la gente y a los cambios sociales, a la dinámica social y laboral y económica que se da en tu sociedad.
no quedarte anclado en 1950. Claro. Entonces, Claro. ¿a qué vamos? Es muy importante que entendamos lo que es la seguridad social como un concepto no solo doctrinario, estático, sino como un concepto dinámico que exige que nosotros los jóvenes, los jubilados, Claro. pensemos qué cambios se necesitan para que 2 de cada 10 paraguayos que tienen seguridad social pasemos por lo menos a 5 de cada 10. Eso ya nos va a sacar de encima de Haití, nos va a poner en el medio de la tabla más o menos. Ah, qué excelente. Bueno, la visión que tiene también Pedro es muy interesante, teniendo en cuenta lo que decía, ¿no? 50 años atrás nos imaginábamos, claro, terminar en un trabajo, hacer los 25, 30 años, ¿no? Que corresponde, te jubilás ahí, te felicitan, te regalan flores, te hacen una serenata y bueno, punto. Pero ahora es cierto, la mentalidad de los jóvenes de ahora es totalmente diferente. ¿Cómo haces para adaptar un sistema de pensiones de antaño, ¿no? a lo que exige hoy? Y mira, y es el desafío, no solo que puse ese ejemplo porque grafica muy claramente la discusión que se da a nivel global, Claro. en el mundo luego, en la academia globalmente hablando. ¿Es suficiente el modelo de seguridad social o la seguridad social para responder a la demanda de una sociedad que ha cambiado tanto? Evidentemente los grandes centros del pensamiento en el mundo están analizando hacia dónde va la seguridad social o la protección de la sociedad. Claro. ¿Basta un sistema de pensiones? ¿Basta un sistema de seguridad social? ¿O hay que diseñar algo nuevo? Ese tipo de discusiones se van a dar y hay que subirse a esa discusión. Por más que parezca muy estratosférica, es una discusión que nos afecta, porque finalmente tiene que ver con nuestro retiro, con nuestra calidad de vida. Lo otro, que también pongo siempre como ejemplo, y muchos se ríen cuando pongo este ejemplo en las clases, vos sabés que en el sistema de IPS, el jubilado no tiene derecho a ver. Cuando vos sos un trabajador activo, tenés derecho al anteojo. Creo que hasta 2 por año te dan. Pero cuando te jubilás, dice la ley de IPS que ya no tenés derecho a anteojo, el jubilado ya no tiene que ver. Bueno, ese tipo de anacronismos, son llamativos, pero demuestran que nos estamos manejando con conceptos de la década, no de los 50, del 800 más o menos, que hay que evolucionar. El jubilado no tiene padres, porque en la ley de IPS de 1950, cuando se define el grupo familiar del asegurado, cuando vos sos activo, estás trabajando, papá, mamá, esposa, hijos. Te jubilás y queda esposa e hijos. Claro. Desaparecen los padres como asegurados. ¿Por qué? Porque en la década de los 50, cuando se escribió esa ley, no se concebía que un jubilado de 60 años tenga padres, claro, por la expectativa de vida. No, pero hoy hay jubilados con padres. Hay muchas cosas que cambiar. Entonces realmente hay mucho que cambiar. No, y eso que dijo lo básico del anteojo, sí, a mí me pasó hace poquito tiempo, ¿sí? Y ahora que usted lo vuelve a sacar a luz, sí, es así, es muy irónico. Y mira, son cuestiones puntuales hasta medio irónicas, te diría, sí, pequeñeces, pero grafican situaciones dramáticas realmente. Y lo dramático es un modelo legislativo anclado en 1950 que ya no responde en su totalidad a las demandas de una sociedad actual. Ese es el objeto un poco de este diplomado que queremos hacerle pensar a la gente, pensar las cosas que hay que hacer, claro. No conocer solamente lo que hay, pensar lo que hay que proponer. Lo que se puede cambiar. Tal cual. Bueno, más datos del diplomado, ¿dónde se pueden comunicar, inscribirse? Bueno, el organizador, como te dije, del Instituto Paraguayo de Estudios Sociales, se está afinando la fecha de inicio, claro, y demás condiciones. Yo creo que se va a socializar. No quiero anticipar porque me voy a equivocar en algo. Por ahí se inscriben en otro diplomado. Entonces... No. Tiene que ser de diplomado de seguridad social. Bueno, entonces vamos a estar seguramente compartiendo más adelante, ya cuando tengan algo bien fijo y seguro, los datos. Con todo gusto, a las órdenes. Bueno, comenzamos ahora a hablar, pero seguramente lo vamos a invitar nuevamente para seguir hablando y dialogando acerca de esto que es más que interesante, ya como lo dijo Ir, comunicando, ¿no? Que la gente se vaya también enterando de lo que pasa, que el propio futuro que el asegurado y futuro pensionado también esté al tanto, ¿no? Totalmente.
totalmente. Hay tantas cosas que comentar que de repente vos empezás a hablar de esto y terminás haciendo un diplomado de tan extenso que es el Sí, tema. está bueno. La jubilación, cómo se reajusta. Se debe reajustar la jubilación. Vos sabés que un jubilado que se jubila hoy, en 5 años, el valor de su dinero ya vale la mitad nomás. Claro, claro. No, y lo que dijo también al principio de la entrevista, antes, claro, era menos años quizás de vida, Claro. pero ahora son 20 años que te quedás siendo jubilado y por ahí, claro, cambia totalmente el ritmo de vida de un jubilado, ¿no? Cambia totalmente. Cuando se crea el IPS, el sistema de pensiones en Paraguay, la expectativa de vida era 58 años de edad y la jubilación era a los 60. Con mucha picardía el legislador dijo, te jubilás con 2 años de gracia Claro, luego. Pero hoy imagínate. la edad de retiro sigue siendo 60, pero la expectativa de vida se fue a 80. Entonces hay algo que revisar. No Sí, sí. digo hay que alzar la edad de retiro, porque siempre me dicen, ay, y No, al quiere que todos nos contrario. jubilen. Hay que analizar otras modalidades jubilatorias, Exacto. de manera que cuando vos ya no quieras trabajar puedas tener derecho a la jubilación. Perfecto. Pero no es una cuestión de edad, es una cuestión de aptitud y de capacidad laboral. Exacto, exacto. Bueno, le agradecemos muchísimo, Pedro Jalín, por estar aquí en Pro Más. Vamos a volver a invitarlo porque hay mucho que hablar todavía, así que por esta vez ya lo liberamos. Con gusto.